gusto también, hermanos, lo hacemos, ¿verdad? Quise tomar el tema de la mañana, hermanos, porque me parece un poquito más relevante el tema de la mañana. No es que no sea importante, ¿verdad? Pero yo quise tomar este. Así que, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer una vez más de los versos 1 hasta el verso 13. Vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra del Señor: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios concupiscencias. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros a dar santa y piadosamente manera de vivir? Todos, pero nosotros esperamos sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Vamos a orar. Padre amado, que moras en los cielos, en esta noche, Señor, una vez más a ti acudimos, Padre amado, en busca de tu dirección, de tu sabiduría, Señor, rogándote, Señor, que tu palabra traiga esperanza, confianza a nuestras vidas, Señor, y así, Señor, desesperadamente prepararnos, Señor, para ese gran acontecimiento, Señor, cuando aparezca la señal de tu Hijo en las nubes, Señor, y la iglesia que tú compraste a precio de sangre salga, Señor, a recibir. Que esa sea nuestra esperanza, nuestra meta, nuestra fe, Señor, de un día estar delante de ti, Señor, alabando y glorificando tu bendito nombre. Te rogamos, pues, que esta enseñanza nos dé esa fortaleza y esa fe. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. El día del Señor vendrá como ladrón, ¿verdad? Dice la Biblia, en la noche. El pasaje que acabamos de leer, hermanos, nos habla de varios aspectos importantes, y uno de los temas que va a predominar al principio del pasaje bíblico y propiamente
en el contexto, hermanos, es de los falsos maestros, los falsos profetas que se levantarán, hermanos, como anuncio a la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y parte de eso quizás nosotros lo estamos viendo en este tiempo, tantas diversidad de religiones, de doctrinas, de sectas, ¿verdad?, que nos anuncian precisamente cuán diversidad de predicadores, pero que, como dice la Escritura, muchos predican un evangelio no verdadero, sino falso, ¿sí? Falsos maestros, falsos profetas que utilizarán el nombre de Jesucristo, que torcerán la palabra de Dios a su conveniencia, ignorando y engañando a muchos, incluso a muchos cristianos, como dice la Escritura acerca de la segunda venida de Cristo. Incluso dice que muchos de los escogidos serán engañados. Ahora, el pasaje nos apunta también a otro gran acontecimiento y señala un elemento o un hecho histórico en la vida de la humanidad, ¿sí? Y es, hermanos, que habla de la creación primera, podemos decir, y cómo esta creación fue destruida por el Señor. Pedro aborda la destrucción, hermanos, de la humanidad en los tiempos de Noé, y él menciona que fue destruida por medio del agua, ¿verdad? ¿Sí? Algo sorprendente que menciona es que esta tierra surgió ¿de dónde? Los cielos, la tierra, ¿de dónde surge? De la creación de Dios, pero en la separación surge ¿de dónde? Del agua, ¿verdad? Y algo curioso, fue destruida también por medio, en tiempos de Noé, por medio del agua. Y cuánto, hermanos, ahí tienen ustedes el dato de cuánto cubre de agua nuestro planeta. Creo que un 70, algo así, un 60, 66, 86% de agua está cubierto nuestro planeta. Ahora, lo que menciona el apóstol Pedro es que aunque ya fue destruida una vez con agua, o aunque proviene del agua, y quizás aunque haya más agua que tierra, lo que va a decir el apóstol Pedro es que en esta ocasión, cuando Cristo venga en su segunda venida, la tierra no va a ser destruida por el agua, ¿sí? ¿Y por qué lo dice? Porque el Señor también, haciendo un pacto para con la humanidad, Él dijo: no volveré a destruir la tierra con el agua. Y yo le contaba a mis hijos una ocasión que veníamos de casa de mis suegros y acababa de pasar una lluvia, y justo en la carretera estaba, no sé si el inicio o la terminación del arco iris, pero en el carro atravesamos el arco iris, salía así, mero en la carretera. Y me acuerdo que una de mis hijas me dice: papá, dice, ahí está el tesoro según las teorías, ¿no? Las historias. Yo: no, hija, eso tiene otra historia y muy bonita, le digo, porque ese arco iris, aunque los científicos dicen que es la descomposición de la luz con el agua, la Biblia dice, hija, que es un anuncio, una advertencia para él, ¿sí? De que cuando aparece su arco en los cielos, dice, él se acuerda que no volverá a destruir la tierra con el agua. Y cada vez que llueve, ¿verdad?, por lo regular aparece ese arco iris que le recuerda al Señor que Él hizo un pacto para con nosotros. Entonces, Pedro precisamente menciona ese acontecimiento, ¿sí?, y anuncia que ya no será una destrucción con demasiada agua, sino, dice el Señor,
que será destruido, ¿sí?, por el fuego. La purificación. Acuérdense que también la Escritura habla de que nuestra fe tiene que ser purificada por el fuego, y no precisamente tiene que ser fuego, ¿verdad?, sino por medio de las pruebas. Pero aquí posiblemente esté hablando de esa destrucción, paso del fuego. Cuando hacemos una quema, hermanos, bueno, anteriormente quemábamos nosotros en las tierras que eran de mi padre, y después que quemas nacen renuevos, ¿sí?, muy bonitos, muy hermosos. La tierra como que es más fértil, porque pues todo lo que había produce otra vez abono para la tierra, y todas las cosas salen nuevas, hermosas en gran manera. Entonces Pedro va a hablar precisamente de ese acontecimiento, ¿sí? Los cielos, leímos anterior, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, este cielo y esta tierra que existen, dice, estarán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Esto es, hermanos, cuando Dios, ¿verdad?, lance al lago de fuego, ¿verdad?, a todos los hacedores de maldad. Y junto con eso, esta tierra. ¿Por qué esta tierra? Porque esta tierra está contaminada también por el pecado del mismo hombre, ¿sí? Pero a lo que voy, hermanos, es lo siguiente. Quizás eso nosotros ya lo sepamos. Lo que nos preocupa en esta noche es la manera en que nosotros esperamos esa segunda venida de Cristo. Y el apóstol Pedro hace una advertencia, un anuncio, ¿sí? En el verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa. Y el escritor dice que algunos la tienen por tardanza. Y a lo que voy es que como muchos cristianos o mucha gente tiene la segunda venida por tardanza, ¿sí? Cuando vemos en las prácticas pecaminosas, cuando la gente huye de la palabra de Dios, cuando la misma iglesia está en un estado de tranquilidad, un estado pasivo en cuanto a la obra del Señor, quizás nosotros estemos mostrando que el Señor todavía nos da suficiente tiempo para prepararnos para ese encuentro con Jesucristo. Dice el verso 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Entonces el apóstol Pedro explica por qué el Señor todavía no ha venido en su segunda venida, sino lo que él está explicando es que él es paciente, ¿sí? No es que se retrase, es que todavía él está dando oportunidad a los seres humanos de arrepentirse de sus pecados, de esas prácticas que se mencionaba hoy en la mañana, ¿verdad? Aunque sea en oculto, ahí está. El Señor nos da el tiempo necesario para que nosotros podamos ponernos a cuentas con Él. Así que no es que Él se retrase, o es que le falló, ¿verdad? En su plan hubo un fallo ahí de cálculos. No, el Señor está consciente de lo que está haciendo. Los que somos inconscientes de lo que hacemos somos nosotros, las personas que no nos estamos preparando como Él debiera, y como el Señor sabe que nosotros somos lentos para prepararnos para ese encuentro, entonces Él se viste de paciencia y nos da esa oportunidad para que nosotros podamos actuar en arrepentimiento hacia nuestros pecados. Así que, hermanos, la segunda venida de Cristo, según el apóstol Pedro, hay una incertidumbre, y muchos cristianos o muchas personas se han ido por esa incertidumbre. No pasa nada, todavía no viene Cristo,
todavía me da tiempo de hacer algunas prácticas, ¿verdad? Y me da tiempo suficiente para arrepentirme de mis pecados y luego volver a continuar sirviendo al Señor. El Señor no quiere cristianos de esta manera, ¿sí? Si nos da el tiempo, hermanos, es para que nosotros aprovechemos bien. Pablo dice que no ocupemos este magnífico don de la salvación como pretexto para practicar el pecado o como ocasión para el pecado, sino que realmente vivamos nosotros esa libertad por la cual Cristo nos dio a través de su muerte en la cruz del Calvario. Así que nosotros no debemos despreciar, no debemos menospreciar y no debemos tener como que el Señor retarda su promesa. Él ya está pronto a venir. Y siempre, hermanos, les hemos predicado, si no es su segunda venida de Cristo, hermanos, es la muerte también que nos llevará a estar frente a nuestro Señor. Dos cosas van a suceder, pero de que no nos vamos a escapar de su juicio, nadie se escapará de su juicio. Así que la iglesia no debe estar en esa incertidumbre. La iglesia debe estar consciente de que la venida del Señor se acerca y que por ende nosotros debemos estar preocupados por prepararnos. Así que Jesús nos advierte que nadie sabe el momento exacto de su venida y de su regreso, pero tampoco, hermanos, es para que nos demos el tiempo, ¿sí?, y desatendernos de nuestra salvación. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Así que en este tiempo nosotros debemos estar centrados en esa preparación. Pero no es una preparación, hermanos, eventual, ¿sí? Tiene que ser una preparación constante, ¿sí? Dice el verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que, si el Señor retarda su promesa, ¿qué es lo que nosotros debemos estar haciendo? Dice, debemos estar viviendo santa y piadosamente, ¿verdad? En una vivencia, hermanos, conforme al corazón, conforme a la palabra de nuestro Dios. Así que la Biblia, la palabra del Señor, está llena de las enseñanzas de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida de manera piadosa. Y yo le hago esta pregunta: ¿qué es vivir piadosamente? La Biblia menciona de hombres piadosos, ¿verdad? ¿Y qué es vivir piadosamente? La hermana dice en obediencia. ¿Qué más? Humildad. Comprometidos, ¿verdad? Muy bien, comprometidos con los que menos tienen, o sea, ayudar a los necesitados. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo debemos vivir piadosamente? Hospedando, dice. En pocas palabras, hermanos, es vivir la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, precisamente, cuando Él hace referencia de que vamos a estar allá y empecemos a justificarnos porque no aparecemos en el libro de la vida, y le preguntaremos: Señor, pero ¿por qué no entré? Vamos a parafrasear, ¿verdad? Y el Señor, ¿de qué manera nos dirá? Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y estuve en la cárcel y no me visitáis. Por cuanto a uno de estos más chicos no lo hiciste, dice, a mí me lo hiciste. Y es que cuando la Biblia habla de hombres piadosos, hombres que van predicando el evangelio, pero que van ayudando también según las necesidades del
pecador que a su paso ellos daban a veces de comer, pero también los bendecían con la salvación de sus pecados. Cubrían las necesidades físicas y espirituales de las personas a los cuales les compartían el evangelio. Así que nosotros, si queremos vivir una vida piadosa, es imitar, es practicar la vida propiamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es tratar con humildad, con amor, con sencillez, pero también supliendo las necesidades del pecador. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando el Señor alimentó en 2 ocasiones, ¿verdad? Y Él les dice a sus discípulos, hay que darles de comer. ¿Sí? Y el Señor, preocupado por esto, hasta por cosas muy sencillas, el Señor estuvo preocupado por sus hijos. Entonces, vivir piadosamente es imitar la vida de Jesucristo, o en segundo lugar, imitar la vida de sus apóstoles. Hombres de fe, hombres comprometidos con la palabra de Dios, hombres comprometidos con el pecador. Entonces, nuestra preparación debe estar en ese entorno también. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga en su segunda venida, ahí, ¿verdad?, ahí estén nuestras obras por amor a Jesucristo y por amor a los pecadores. Hay una alabanza que cantamos, ¿verdad?, un himno. Si solo un vaso de agua me pides que tenga que dar, dice, un solo vaso de agua el Señor de nosotros va a demandar. Así que, hermanos, vivamos nuestra vida cristiana comprometidos también, ¿sí?, como dice su palabra. Número 3. Nosotros tenemos que tener la urgencia de compartir el evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es la urgencia, hermanos, de compartir el evangelio? Bueno, número 1 es porque el Señor no vendrá a esta tierra hasta que todos los escogidos sean salvos. Y es nuestro deber, hermanos, llevar el evangelio a aquellos que Dios ha escogido para salvación. Pero en esta ocasión, el apóstol Pedro aborda algo distinto, ¿sí? Es para que todos los escogidos de Dios, hermanos, tengan la misma mentalidad que marca las Escrituras, ¿sí?, con relación a la segunda venida. Dice el verso 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este mundo está lleno de injusticia. Este mundo está lleno de maldad. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos quedado con la ofensa, con la falta, con la agresión, y uno se vuelve impotente ante las circunstancias que suceden en este mundo terrenal, ¿sí? Cuando vas al médico y otros pasan por tu lugar, cuando la delincuencia hacen de las suyas y sientes impotencia, cuando te dice el médico, sabes que ya no hay nada que hacer, y tú tienes sed de justicia, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. ¿Y cuántas personas, hermanos, en este mundo viven estas injusticias? Nosotros vivimos las injusticias, pero al final hay una promesa para nosotros. Dios hará justicia por nosotros, pero muchas personas allá no conocen de la justicia de nuestro Dios. Así que, hermanos, dice el verso 13, ¿verdad?, en los cuales dice mora la justicia. Así que este mundo está lleno de injusticia. Propiamente nosotros hemos visto y hemos
constatado en nuestras mismas personas las injusticias de este mundo, pero la promesa es que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, hermanos, donde las injusticias ya no existirán para el justo. Así que nosotros tenemos que predicar, nosotros tenemos que esperar, hermanos, tenemos que anunciarle a los escogidos de Dios que Dios tiene un lugar preparado para nosotros donde morará el 100% de la justicia, porque quien va a juzgar las cosas, quien va a determinar las cosas será nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura en Apocalipsis que ya no trabajaremos para los grandes ricos, ¿verdad?, para la opresión, sino trabajaremos, la tierra ya no negará su fruto, habrá abundancia, porque la tierra que estaba contaminada por el mismo hombre, por el mismo pecado, ya fue purificada por el fuego, y esta tierra volvió a su estado original cuando Dios la diseñó al principio en santidad y 100% fértil. Ya no habrá pobreza ni hambre. Y por último, hermanos, dice el verso 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Así que nuestro deber, en la expectativa del retorno de nuestro Señor Jesucristo, y no teniendo el pensamiento de aquellos hombres antiguos que el Señor retarda su promesa, nosotros debemos vestirnos de fe y de esa paciencia para esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice la Escritura, con diligencia, ¿sí?, con diligencia ser hallados, aprobados, ¿sí?, ser hallados sin mancha, en el cual dice, irreprensible en paz. Sin mancha, irreprensible en paz. Imagínense usted vestidos de blanco, con una tremenda mancha aquí. Yo siempre ando manchado en la camisa porque siempre me mancho cada vez que me invitan por ahí. Pero se ve feo, horrible, porque es una ropa blanca. ¿Cómo se vería? Una vida de santidad, pero con un gran pecado en nuestras vestiduras. ¿Sería coherente? ¿Verdad que no? Vestidos de blanco con una mancha roja a lo mejor de un horneado, ya se avecina diciembre, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver ese vestido? Bonito, pero con una mancha. Sí. Así que para que no existan manchas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de santidad, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser diligentes en lavar esas manchas. ¿Cómo la vamos a lavar? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él venga, dice que nos encuentre irreprensibles, o sea, que dijera acá en nuestro dicho popular vulgar, ¿verdad?, que no tengamos cola que nos pisen, o sea, sin pecado alguno, porque el Señor nos ha dado suficiente tiempo para limpiar, para lavar todos nuestros pecados en la sangre o con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no mires a la distancia, allá a lo lejos, la segunda venida de Cristo. Si tu fe es así, vas a fracasar. Si tú miras la segunda venida de Cristo a corto plazo, como que ya va a ser, entonces tendremos la urgencia de prepararnos. Esa fue la clave de los apóstoles de la iglesia primitiva. Vieron la segunda venida de Cristo
como que va a ser mañana. Y como ellos lo vieron así, con esa urgencia, se prepararon. Cristo no vino, pero ellos también fueron llevados a la presencia de Dios porque murieron esperando su segunda venida de Cristo. No importa qué suceda, hermanos. Si Cristo viene mañana, que nos encuentre listos. Y si no viene en nuestra era, en nuestro tiempo, no importa. De todas maneras, yo al morir voy a encontrarme con mi Creador, con mi Señor. Así que también debo estar preparado. Ambas cosas nos llevan a una preparación constante, día a día, porque ambas cosas son inciertas. Cristo no sé cuándo va a venir, dice que será como un ladrón en la noche, que no sabemos a qué hora va a venir el ladrón a robarte, no lo sabemos. Si lo supiéramos, a esa hora me levanto y estoy listo para defender mi casa, pero como no sabemos, así que no sabes, te duermes, el ladrón llega, se lleva las cosas y tú no te diste cuenta. ¿Sí? La muerte también es igual. Sabemos que vamos a morir, ¿verdad? Como sabemos que Cristo va a venir, pero tampoco sabemos cuándo será ese día de nuestra muerte. ¿Qué debo hacer mientras? Debo prepararme también para ese acontecimiento. Así que, hermanos, es urgente que nosotros nos preparemos, porque la segunda venida de Cristo será como ese ladrón que menciona el apóstol Pedro. A la hora que menos piensas o cuando estés despreocupado, aparecerá. Y no en ese momento te vas a poner todavía a prepararte, porque será demasiado tarde. Por eso el Señor, dice Pedro, Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, esperando que todos procedamos en arrepentimiento de nuestros pecados. Y si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y así, hermanos, viviendo una vida piadosa, aseguramos un lugar al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos listos para prepararnos? Bien, porque este mes que viene vamos a hablar de la muerte. Así que también pensemos en la muerte del cristiano. Que el Señor nos bendiga, hermano.